Bien, pues vamos a compartir la palabra y le voy a pedir por favor que me acompañe en su Biblia a Hebreos capítulo 9. Vamos a buscar en Hebreos capítulo 9 el versículo 12. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Vamos a empezar a leer a partir del versículo 12 que dice así. Y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros. Está haciendo alusión el escritor de Hebreos a los sacrificios que se hacían desde que fueron instituidos en el tabernáculo de Moisés. Dice, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez y para siempre, habiendo obtenido por nosotros eterna redención. Bien, vamos a leer desde el versículo 11 para entender el contexto. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no físico, sino espiritual, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos, el tabernáculo físico, una vez más hablamos del tabernáculo de Moisés, y los sacrificios que se hacían para derramar sangre, porque el sumo sacerdote que entraba una vez al año al lugar santísimo, al lugar santísimo de la presencia de Dios, no podía entrar sin purificarse y sin sangre. Pero dice la escritura que no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, de la sangre de Cristo, la sangre de Jesucristo derramada en el Calvario. Dice, entró al lugar santísimo una vez y para siempre, habiendo obtenido por nosotros eterna redención. En el antiguo pacto, Dios no perdonaba los pecados, sino pasaba por alto los pecados hasta que Jesucristo apareciera, redimiera a toda la humanidad de nuestros pecados, que pagara por los pecados de todo el mundo. Así es que Dios utilizó esta, digamos que, acción física, este simbolismo físico, para mostrar en su paciencia su misericordia y la abundancia de su gracia, para que a través de Cristo Jesús obtuviéramos redención eterna. Antes, aunque por causa de los sacrificios, la ira de Dios, es decir, la paga del pecado, no, de alguna manera no causaba estragos, si lo podríamos decir así, en las personas. Por eso se ofrecían sacrificios por el perdón de los pecados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estos sacrificios no limpiaban o no quitaban los pecados, sino que simplemente era como si dijéramos en contabilidad un abono. Había una presunción o había una anticipación para que cuando viniera Jesucristo pudiéramos entender que con un solo sacrificio y con su misma sangre pudiéramos entender claramente que Cristo Jesús nos redimió eternamente. Cristo nos redimió de manera eterna, habiendo obtenido por nosotros eterna redención. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Recuerde, Cristo no conoció pecado, no hizo pecado y no siguió en el pecado. Dice, cuánto más la sangre de Cristo purificará nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, el pacto de Moisés, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna.
Versículo 16. Porque donde hay testamento necesario es que ocurra la muerte del testador, pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Por tanto, ni aun el primer pacto se inauguró sin sangre, porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo, confirmó a la ley, conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo. Dice, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ordenó, y de la misma manera roció con sangre tanto el tabernáculo como todos los utensilios del ministerio, y según la ley casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas de los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. Ahora acompáñeme a Hebreos capítulo 10 y usted puede leer el capítulo completo, pero dice la Escritura en el versículo 10: por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez y para siempre. Ofrecida de una vez y para siempre. Un solo sacrificio, una sola ofrenda en Cristo Jesús. Ahora, me voy a regresar, solo apúntelo, me voy a regresar al capítulo 9. Dice en el versículo 8, queriendo el Espíritu dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas, sacrificios que no pueden hacer perfectos en su conciencia al que practica este culto. Es decir, en la ley de Moisés, en las ofrendas de Moisés, los sacrificios no podían hacer perfectos en su conciencia el que practica el culto. Pero el ofrecimiento de Jesús, el nuevo pacto en Cristo Jesús, la ofrenda de Cristo Jesús, hace perfectos en conciencia a los que creen, puesto que tiene que ver solo con comidas y bebidas y diversas alusiones y ordenanzas para el cuerpo impuestos hasta el tiempo de reformar todas las cosas. ¿En quién? En Cristo. ¿Cuándo iba a suceder esto? Cuando Cristo viniera y en el Calvario pagara por el castigo de todos los pecados, de las deudas de todos los hombres, como lo dice la Escritura en 1 de Juan, que no solo el Señor pagó por los pecados nuestros, sino los pecados de todo el mundo. Ahora, es importante que entonces podamos entender que en Cristo tenemos no solo una redención eterna, porque Él pagó por todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, pero hemos sido perfeccionados en Él. ¿Cómo tiene efecto esto en nuestras vidas? Nosotros, por causa de la abundancia de gracia y del regalo de la justicia de Cristo, podemos aspirar a tener una conciencia libre de pecado. Dice, porque Él ha hecho perfectos a los santificados. ¿Perfectos en el cuerpo? No. ¿Perfectos en el alma? No. Perfectos en nuestro espíritu. Porque nuestra vieja naturaleza murió, fue crucificada, como lo dice Romanos capítulo 6, y nos fue dada una nueva naturaleza. Por eso somos nuevas criaturas. Así es que en nuestro haber, en nuestro espíritu, se encuentra un espíritu que fue creado en la justicia y santidad de la verdad, que es uno con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Cristo.
para que entonces podamos aspirar a que nuestras mentes sean renovadas con la palabra y entonces tengamos una conciencia libre de condenación y de culpa. No así los que no entienden el perdón de sus pecados, no así los que no han venido a Cristo. Es decir, podríamos decir que hay tres tipos de personas: los incrédulos, los que han rechazado a Cristo, los que no han aceptado a Cristo, los que no entienden acerca de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, porque no lo han recibido, porque le han ignorado, porque no les ha sido predicado el Evangelio. Ellos viven con una conciencia de pecado y de culpa. Y no solo esto, sino que muchos, por la avidez de sus pecados, están viviendo con una conciencia cauterizada, hablándole a lo bueno malo y a lo malo bueno, de tal manera que sus conciencias ya no los condenan porque se han sumergido tanto en el pecado que ya no hay quien los haga entrar en razón.